Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 30 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy, miércoles 30 de abril, en menos de un minuto. Primero, el Congreso envió al gobierno de Dina Boluarte el proyecto de ley aprobado por el Pleno que permite a los trabajadores disponer del 100% de sus depósitos de CTS. Segundo, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que restituye la reelección por un periodo adicional inmediato para gobernadores y alcaldes. Tercero, el Poder Judicial emitió una orden de captura contra el hermano de la ex primera dama Ilan Heredia, quien se sospecha que también estaría en Brasil. Cuarto, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, fue condecorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su trayectoria y su rol en asegurar la estabilidad monetaria en el país. Y quinto, Mark Carney, primer ministro y líder del Partido Liberal, ganó las elecciones en Canadá, logrando sobreponerse respecto del conservador Pierre Poilievre, que hasta hace poco era favorito. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, organizó ayer una ceremonia en la que firmó de manera pública una serie de autógrafas aprobadas por el Pleno, que fueron enviadas el mismo día al Poder Ejecutivo. Entre las iniciativas ya aprobadas por el Parlamento, que han sido firmadas por Salguana y enviadas al gobierno, figura el proyecto de ley que permite la libre disposición de los depósitos de compensación por tiempo de servicios, o CTS, para todos aquellos trabajadores que cuenten con este beneficio laboral. Recordemos que la CTS tiene como objetivo que los empleados formales de todas las empresas, excepto las microempresas que no tienen este beneficio, cuenten con recursos para cubrir sus gastos en caso pierdan su trabajo por despido o renuncia. Para ello, ordena que las compañías depositen en una entidad financiera el equivalente a medio sueldo para casi todas las empresas y a un cuarto de sueldo para el caso de pequeñas empresas, en dos oportunidades, una vez en la quincena de mayo y otra en la quincena de noviembre. La idea es que estos recursos se mantengan guardados en esa cuenta hasta que el trabajador y el empleador rompan su vínculo laboral, pero desde la pandemia se ha venido dando leyes que permiten acceder al 100% de esos depósitos. Eso tiene como consecuencia que los empleados quedan desprotegidos frente a una eventual pérdida de su puesto de trabajo. ¿Qué significa que el presidente del Congreso haya firmado públicamente esta autógrafa? En la práctica, nada. Todos los proyectos de ley son firmados y enviados al Ejecutivo sin necesidad de hacer pues, una ceremonia pública y este trámite no los exime de seguir el camino del resto de iniciativas parlamentarias. Una vez aprobadas deben pasar pues, a manos del Ejecutivo, quien tras analizarlas debe decidir en un plazo de 15 días hábiles si las promulga y las convierte en ley o si las observa para que vuelvan al Parlamento y deban ser aprobadas por insistencia. El ministro de Economía o el Ministerio de Economía se ha pronunciado en varias oportunidades en contra de que se vuelva a permitir a los trabajadores acceder al 100% de esos recursos cuando aún están empleados, pero tendremos que ver qué decide hacer ahora el gobierno de Dina Boluarte con una norma que es considerada pues como bastante popular. El plazo para tomar esta decisión vence el 22 de mayo. Si el Ejecutivo promulga esta autógrafa, los trabajadores podrían acceder a estos recursos al día siguiente de que se haga pública esta decisión. Sin embargo, si la observa, deberá esperar a que el Parlamento decida si la aprueba por insistencia tal cual o si la modifica antes de promulgarla y convertirla en ley. Segunda noticia. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer un dictamen que restituye la reelección de gobernadores y alcaldes por un periodo adicional inmediato. La comisión, que es presidida por Fernando Rospigliosi de la bancada de Fuerza Popular, aprobó la propuesta con 15 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Los legisladores que apoyaron la propuesta pertenecen a las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular, entre otras. El dictamen señala específicamente que la norma aplicará a gobernadores regionales, vicegobernadores regionales y alcaldes en ejercicio. Durante la sesión, el congresista Rospigliosi dijo que el texto tiene como objetivo la mejora de la gestión municipal y regional y afirma que con la reelección
abro comillas, se pretende capitalizar la experiencia de la autoridad e implementar planes de desarrollo a mediano y largo plazo, otorgando continuidad a las mismas, cierro comillas. La norma será ahora debatida en el Pleno y debido a que es una reforma constitucional, deberá aprobarse ya sea en 2 legislaturas con al menos 87 votos o en una legislatura con mayoría calificada y luego ser ratificada por referéndum, porque como sabemos hay esos 2 caminos para hacer reformas constitucionales. Aunque el dictamen fue aprobado con holgura en la comisión parlamentaria, según el periodista especializado en temas parlamentarios Martín Hidalgo, esta aún no tiene suficientes votos para ser aprobada en el Pleno. De acuerdo con Hidalgo, las bancadas de Podemos Perú y Acción Popular, cuyos legisladores votaron en abstención o en contra de este dictamen en la Comisión de Constitución, se mantienen en contra de esta propuesta y sin ellos es difícil llegar a los 87 votos que se necesitan para aprobarla en el Congreso. Es importante señalar que esta no es la primera vez que se presenta un proyecto de este tipo en estos últimos tiempos. Hace meses la parlamentaria Lady Camones de Alianza para el Progreso lideró un proyecto de reelección subnacional que consiguió ser aprobado en una primera legislatura, pero no consiguió los votos necesarios en la segunda votación. Tras esta negativa y al no saber si tendrían suficientes votos para aprobar la iniciativa, el proyecto fue finalmente retirado. La reelección de alcaldes distritales o provinciales y de gobernadores regionales está prohibida desde marzo del 2015, cuando el Congreso aprobó una reforma en ese sentido. Por otro lado, Fernando Rospigliosi también señaló que la Comisión de Constitución citará al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a la jefa de RENIEC para discutir sobre este tema pues, de las firmas falsas que se ha venido destapando en los medios periodísticos en estos últimos días. Dicho sea de paso, solo para añadir una opinión personal, yo sí estoy de acuerdo con la reelección de gobernadores regionales y alcaldes municipales. Creo que es un incentivo correcto del sistema político que las personas puedan tener que someterse pues, al voto popular para que este ya sea los vuelva o les vuelva a dar la oportunidad o los sancione dependiendo de si han hecho bien o no su trabajo. La reelección es el incentivo natural en el sistema político, por tanto es bueno que exista, aunque por supuesto puede tener ciertas limitaciones, como para que no haya pues, reelección indefinida, sino solamente por algunos periodos o un solo periodo. Tercera noticia, Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama Nadine Heredia, condenado también a 12 años de prisión por lavado de activos en el caso en el que sentenciaron a su hermana y a su cuñado, el expresidente Ollanta ha sido objeto de una orden de captura internacional emitida por el Poder Judicial. Según recuerda el Comercio, Ilan Heredia lleva 2 semanas como prófugo de la justicia desde que se ausentó de la audiencia judicial del pasado 15 de abril, donde se leyó el adelanto de este fallo. Se sospecha que Ilan Heredia podría estar en Brasil, al igual que su hermana, a quien sentenciaron igual y que se ha visto recientemente en imágenes paseando por un centro comercial en Sao Paulo con un collarín. En el caso del hermano, este está implicado en el caso porque según la sentencia fue quien administró los fondos considerados ilícitos que entraron al Partido Nacionalista, por ejemplo, para las campañas del 2006 y 2011 y que supuestamente él los hizo pasar como aportes de otras personas. Cuarta noticia. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, fue condecorado ayer por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, por su destacada trayectoria en el servicio público, su contribución a la modernización del BCR y al mantenimiento de la estabilidad monetaria en el país. Velarde, quien ha sido considerado en algún momento incluso como el mejor banquero central del mundo, nada menos, recibió la medalla de honor sanmarquina en el grado de gran oficial por acción distinguida en el marco de las celebraciones por el aniversario número 474 de la referida Casa de Estudios. En un rapto de humildad, Velarde dijo, abro comillas, yo no sé por qué este homenaje, el trabajo del BCR es la estabilidad de precios y eso es lo que tengo que hacer y lo que hemos hecho, es lo que se espera, lo raro sería que no lo consigamos, cierra comillas. Pero la modestia del funcionario oculta que lo raro en el Perú es que hayamos tenido un periodo tan prolongado de estabilidad y solidez macroeconómica como el que hemos visto mientras él ha estado a la cabeza del BCR. Lo raro también es que tengamos una entidad pública tan bien gestionada como la suya. Y por tanto, no basta con agradecerle por, entre comillas, solo hacer su trabajo, sino que realmente merece este y otros homenajes que le puedan realizar. Quizá para mucha gente el trabajo del BCR se percibe como algo lejano o difícil de entender,
Pero lo que sí entendemos todos es cómo nos golpea la inflación, y esto lo saben particularmente los que menos tienen, porque a ellos es a quienes más afecta la subida de precios. El haber tenido tantos años de inflación controlada después de la debacle de los años 80, es algo pues que debemos agradecerle a Velarde y por supuesto también a su equipo, porque si hay algo que caracteriza al BCR es precisamente su meritocracia a todo nivel. Como les digo, merecido reconocimiento este que le ha otorgado la Universidad de San Marcos. Quinta noticia, el primer ministro Mark Carney, que sustituyó a Justin Trudeau al mando del gobierno de Canadá en marzo de este año, consiguió la victoria en las elecciones celebradas este lunes 28 de abril en Canadá. Con ello, el Partido Liberal obtiene un cuarto mandato consecutivo. Carney, ex gobernador del Banco Central canadiense y también del británico, que disputaba por primera vez unas elecciones, adoptó un tono combativo hacia Estados Unidos durante su discurso de aceptación en las primeras horas del martes en un acto del Partido Liberal en Ottawa, luego de una campaña marcada por la guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus constantes ataques a su vecino e histórico aliado. Desde que asumió el poder en enero, el mandatario estadounidense ha venido insistiendo en que Canadá debería renunciar a su soberanía y convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. En su discurso de victoria, Carney subrayó que su prioridad pasa por hacer frente a Trump y a sus amenazas. El primer ministro canadiense dijo también, y esta es una cita textual, abro comillas, como vengo advirtiendo desde hace meses, Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país. El presidente Trump está intentando doblegarnos para poder adueñarse de nosotros. Eso nunca ocurrirá, cierro comillas. La victoria de Carney culmina pues una etapa, una campaña electoral inédita marcada por la renuncia del ex primer ministro y también ex líder del Partido Liberal Justin Trudeau, cuya popularidad había venido disminuyendo de manera significativa y por supuesto por las amenazas de Trump. Poco antes de la renuncia de Trudeau, los liberales se encontraban casi 30 puntos porcentuales debajo del Partido Conservador, dirigido por Pierre Poilievre, que todo hacía parecer iba a ganar las elecciones, pero digamos con las bravuconadas de Trump de alguna manera sirvieron para repotenciar la campaña del Partido Liberal canadiense. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, tengo un invitado especial en el espacio de la reflexión del día. Le pedí al abogado constitucionalista y experto en derecho electoral Javier Albán que nos comparta una opinión sobre lo que se ha venido revelando sobre la cantidad de firmas aparentemente falsificadas que se ha utilizado pues, en la inscripción de por lo menos 32 de los 43 partidos que están hoy en carrera para la elección del 2026. Y esto es lo que me comentó Javier. Lamentablemente, el tema de las firmas falsas es algo que se repite desde hace mucho tiempo en Perú, es algo que ha sido bastante común en la historia de los partidos políticos en los tiempos recientes y desde hace mucho tiempo, hace muchas décadas. Entonces, la verdad que la pregunta es más bien, ¿qué se ha estado haciendo al respecto? ¿No? O sea, ¿qué se ha estado haciendo al respecto para prever que haya mejores mecanismos para detectar esto? Y también qué se ha estado haciendo para pensar en nuevas formas de probar lo mismo que se hubiese querido probar en un inicio con las firmas, ¿no? La legitimidad que en principio se buscaba que den las firmas y que hoy, si es algo tan fácil de manipular y de falsificar, sobre todo ahora que han salido estas filtraciones de bases de datos, de RENIEC y de otras entidades que hacen que sea más fácil fraguar datos de cualquier ciudadano. Entonces hay pues una duda de qué es lo que todo el sistema ha venido haciendo, cómo se ha venido preparando ante esto que ya se sabe que es un problema que existe desde hace mucho. Y más aún con este problema en mente, deberíamos pensar en lo que viene a futuro. No solamente está el problema de los partidos que se han inscrito ahora con firmas falsas, sino que ahora, si miramos cómo se van a tener que inscribir los partidos en adelante, ahora se piden muchas más firmas que antes. Lo que pasa es que antes de la reforma del 2019, lo que se solicitaba era un número muy alto de firmas, pero que no requerían, no implicaban ningún tipo de compromiso. Entonces uno firmaba solo para permitir que un partido se inscriba y tú no quedabas vinculado con ese partido. Y entonces se pedía un número muy alto de esas firmas. El último porcentaje que se pedía al 2016 era un 4% del padrón electoral anterior. Entonces eso era casi 1 millón de firmas las que tenías que presentar.
Este requisito se cambió con la reforma política y entonces se empezó a requerir solo un número mucho menor de firmas, pero que eran firmas de militantes, de gente que ya empezaba a ser parte de tu partido desde el momento en que firmaba. Entonces, lo que tenemos ahora son casos en que han habido partidos que se han inscritos bajo esta modalidad, con firmas de militantes. Sin embargo, de acá a futuro, lo que se ha cambiado en la ley desde hace no mucho, desde el año pasado, es que ahora se exige no solo la misma cantidad de firmas de militantes, sino también se va a exigir lo que se exigía antes, que es una cantidad muy alta de firmas de gente que simplemente te apoye. Entonces se va a pedir más de medio millón de firmas para poder inscribir un partido. Esto, la verdad que ante la evidencia de lo que estamos viendo, no parece pues una buena idea. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Javier Albán por su valioso aporte esta mañana. Como siempre, un agradecimiento a nuestros auspiciadores, a Bigmont Group y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir llegando a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.